bienvenidos a nuestro nuevo tutorial sobre el desarrollo de software utilizando el modelo cascada. Los integrantes de nuestro tutorial somos Jofre Guzmán, Priscila Bazaña, Vinny Asunta, Vilma Flores, Gisela Ocampo y Jenny Andache. Somos estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar del séptimo ciclo Informática Educativa. El modelo lineal o modelo en cascada es el más antiguo de todos los modelos de ingeniería del software. Es el enfoque metodológico que ordena rigurosamente las etapas del proceso para el desarrollo de software. Fases del modelo de desarrollo en cascada: planeación, análisis de requisitos, diseño del sistema, diseño del programa, codificación, pruebas, implantación, mantenimiento. En esta imagen vemos las fases del modelo de desarrollo en cascada. Vamos a detallar cada una de las fases para tener más conocimiento. Tenemos el preanálisis, en el cual tomamos en consideración las necesidades que se requieren en el software, el estudio de viabilidad, para qué es necesario o cómo es viable o por qué es necesario, el alcance del sistema. Luego tenemos el análisis. En esto se ve la definición de requisitos, qué nomás es necesario para el desarrollo del software. Tenemos el análisis de requisitos en sí, es decir, especificar qué nomás se necesita en el proceso de desarrollo. Luego en la siguiente fase tenemos el diseño. En el diseño veremos la clasificación de los requisitos en sí para el proceso de desarrollo, ¿no? Además se debe organizar la arquitectura del software. Luego tenemos el desarrollo en sí. En esta fase se realiza todo el proceso de codificación y la recuperación del software en sí. Luego tenemos la documentación interna, que es el contenido o la información que va a tener el software. Tenemos la documentación externa y de usuario, es decir, los manuales, la información en general del software. Tenemos luego de esto la fase de pruebas, en las cuales se realizan las correcciones necesarias en el caso de tener algún error al momento en la implantación del software, ¿no? Luego tenemos la implantación, que es el proceso de instalación en un computador para realizar las pruebas necesarias y verificar que todo esté correctamente funcionando, todos los módulos del software. Tenemos de entrenamiento, que es donde se va a revisar exhaustivamente cada módulo del software. Finalmente la evaluación, donde se va a considerar si hay que hacer una serie de cambios o se encuentra muy bien establecido cada módulo. Finalmente la fase de mantenimiento, en la cual se realizan las respectivas mejoras y correcciones de errores en el caso de que haya. Incluso se puede añadir funcionalidades, algo que el cliente necesite implementar en el software, algo que se haya pasado por alto. Entonces, este es el proceso de desarrollo en cascada. En el proceso tenemos la planeación del desarrollo de sistemas del software. La fase de la planeación nos sirve para hacer los planes de cómo voy a organizar el desarrollo del software. Esta organización involucra al software o al hardware en el recurso humano. A continuación tenemos una imagen de la planeación del desarrollo de sistemas de software. Para esto está muy organizado, en el cual debemos tener presente el código, el eje temático para realizar el proceso de desarrollo. Luego tenemos el sector, a dónde va destinado. Nuevamente para esto se debe desarrollar código. Luego tenemos el programa en general. Todo esto debe estar muy estrictamente controlado por el código, ¿no? La meta del producto para el
Los errores al desarrollar un software derivado de la planeación son: mal análisis de requerimiento, mala planeación, desconocer el ambiente de trabajo de los usuarios, mala elección de recursos, humanos, software y hardware. Análisis de requisitos. En esta fase se analizan las necesidades de los usuarios finales del software para determinar qué el objetivo debe cubrir. Bien, el análisis de requisitos. En este gráfico podemos apreciar el ingeniero informático analizando los requerimientos. Luego tenemos el cliente solicitando el software. Debemos tomar en consideración todos estos puntos y pensar qué es lo que en sí necesita el cliente, con qué características requiere que se le desarrolle el software. Para esto es que se realiza el análisis de requisitos, analizar todo lo necesario para realizar el software, todas sus funcionalidades, sus características, sus módulos, sus ventanas, en el caso de ser un software contable, sus ventanas de cobro, sus informes y todo lo relacionado a la contabilidad, ¿verdad? Entonces continuamos con el diseño del sistema. Ahora, ¿en qué consiste el diseño del sistema? Esto descompone y organiza el sistema en elementos que pueden elaborarse por separado, aprovechando las ventajas del desarrollo en equipo. Es decir, en el desarrollo del sistema se deben tomar en consideración el trabajo en equipo, repartirse conjuntamente con el grupo de trabajo los módulos a desarrollar. Bien, aquí tenemos una gráfica del diseño del sistema en el cual explica o detalla cada módulo y el contenido de cada área necesaria según los requisitos del sistema. Diseño del programa es en donde realizar los algoritmos necesarios para el cumplimiento de los requerimientos del usuario, así como también los análisis necesarios para saber qué herramienta usar en la etapa de codificación. En esta gráfica del diseño del programa podemos apreciar el módulo en sí, cómo está distribuido o lógicamente la funcionalidad interna del software. Por ejemplo, la parte principal controla lo que es la interfaz gráfica, la interfaz del usuario o la pantalla, se podría decir, que va a ser mostrada al cliente, Este módulo principal deberá controlar lo que es la lectura de archivos, aunque la administración de texto interactúa con todo el software, Luego tenemos una base de datos donde va a almacenar toda la información dependiendo la categoría o el tipo de software que se esté desarrollando. Luego tenemos una hoja donde va a imprimir el contenido del software, como pueden ser los informes, dependiendo del software que se esté utilizando o se vaya a desarrollar. En la fase de pruebas, los elementos ya programados se ensamblan para componer el sistema y se comprueba que funciona correctamente y que cumple con los requisitos antes de ser entregado al usuario final. Es aquí donde se verifica que el software esté como el cliente lo haya solicitado. En esta etapa se realizan las pruebas respectivas al software. Estas pueden ser pruebas funcionales y pruebas del sistema. Las pruebas funcionales se realizan en el diseño y la ejecución de casos de prueba a requerimientos funcionales, como el funcionamiento en sí del software, que funcione adecuadamente según las expectativas o requisitos del software determinado por el cliente final, Las pruebas del sistema son los requerimientos no funcionales, como por ejemplo
la carga, si se ejecuta muy bien o tiene algún problema, el rendimiento, si es muy eficiente, no se, de pronto se satura, se cuelga o tiene algún problema al cargar los formularios, el volumen o el tamaño del software, ¿no? La seguridad, si es muy eficiente, tiene ciertos niveles de seguridad o password o lo que es la administración de usuarios, ¿no? Luego tenemos los usuarios, la administración de usuarios, tenemos la atención, y todo esto conlleva a lo que es las pruebas del software, ¿no? En la fase de la verificación es donde el usuario final ejecuta el sistema. Para ello, él o los programas ya realizaron exhaustivas pruebas para comprobar que el sistema no falle. En la etapa de verificación es donde se realiza la implantación ya del software. El usuario final realiza lo que es las verificaciones. De esta manera se cerciora de que funcione en su totalidad sin ningún tipo de errores en sus diferentes módulos que consta el software, ¿no? Para ello debe cumplir con ciertas expectativas o fases, ¿no? En lo que es los diferentes módulos deben cumplir todas sus funcionalidades, sus características plasmadas al inicio o en el proceso de desarrollo, ¿no? Ya tira de las naves. Ya hiciste daño. En la fase de mantenimiento, una de las etapas más críticas, ya que se destina un 75% de los recursos, es el mantenimiento del software, ya que al realizarlo como usuario final puede ser que no cumpla con todas nuestras expectativas. Etapa de mantenimiento. Esta etapa es la más crítica, ya que se destina el 75% de los recursos del mantenimiento del software. Eso se realiza como usuario final. Si no cumple con todas nuestras expectativas, se puede añadir algo que necesite el usuario. Etapa de mantenimiento. Esta etapa es la más crítica, ya que se destina el 75% de los recursos de mantenimiento al software. Se realiza al final. El usuario en esta etapa puede implementar algo que necesite en este software. En esta etapa de mantenimiento vemos unos objetivos de las herramientas CASE, que puede ser mejorar la productividad en el desarrollo y mantenimiento del software. Tenemos mejorar la planificación de un proyecto, gestión global en todas las fases de desarrollo de software, entre otros objetivos que vemos aquí. Aquí vemos unos problemas más comunes que surgen en el modelo en cascada, como las interacciones costosas. Los problemas que se presentan son corregidos posteriormente. Puede que el software no cumpla con los requisitos. Es difícil incorporar nuevas cosas si se requiere actualizar el software. Además, es normal detenerse en su desarrollo y seguir con otras fases. Son problemas que surgen en el desarrollo del software en modelo cascada. Al desarrollar nuestro software en el modelo cascada, tenemos estas ventajas: que la planeación es fácil, el producto posee alta calidad, nos permite trabajar con personas de pocos estudios. Para desarrollar un software con el modelo cascada no es necesario tener mucha experiencia en esto.